Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy inmensamente agradecido de tenerlos aquí, con la misma energía y curiosidad de siempre, listos para desentrañar un nuevo misterio legal que ha estado resonando en los pasillos de la justicia y en los titulares de los medios, la demanda de Demet. Sí, lo has oído bien, Demet. Un nombre que por ahora usaremos como escudo protector de la identidad real, pero que representa a una persona envuelta en un torbellino legal de gran magnitud. Hoy nos sumergiremos en las profundidades de este caso para analizar cada arista, desglosando los argumentos esgrimidos por su abogado y, crucialmente, intentando discernir cuál será la respuesta a esta contienda judicial que amenaza con cambiarlo todo. Pero antes de que nos perdamos en el laberinto de leyes y procedimientos, permíteme extender una cordial invitación. Si eres un recién llegado a este rincón del saber, o si te has deleitado con mis análisis en el pasado pero aún no te has unido a la comunidad, te animo a que te suscribas al canal. No olvides activar la campana de notificaciones, esa fiel compañera que te avisará cada vez que publique un nuevo vídeo. Semanalmente me dedico con pasión a explorar los entresijos del mundo legal, diseccionando noticias relevantes, ofreciendo perspectivas claras y sobre todo, presentándote información valiosa que te empodere y te haga un ciudadano más informado. Tu suscripción es el motor que impulsa este proyecto, el combustible que me permite seguir creando contenido de calidad para ti. Así que no lo dudes más y únete a esta vibrante comunidad de mentes curiosas. Ahora sí, con la energía renovada y la comunidad fortalecida, adentrémonos en el corazón del asunto. La demanda de Demet ha emergido en un contexto intrincado, un entramado de circunstancias complejas y, como suele suceder en estos escenarios, con una nebulosa de información que a menudo genera confusión y desinformación. Para comprender cabalmente lo que está sucediendo, debemos abordar el caso desde múltiples ángulos, como si fuéramos detectives armando un rompecabezas. Primero intentaremos identificar a Demet, aunque sea de manera genérica, y desentrañar las razones que lo llevaron a interponer esta demanda. Segundo, analizaremos minuciosamente los argumentos centrales presentados por su abogado, las bases sobre las que se sustenta su estrategia legal. Y tercero, intentaremos vislumbrar cuál será la respuesta a esta demanda, tanto en el ámbito legal, con las posibles acciones y defensas que puedan surgir, como en el ámbito mediático, con el impacto que este caso pueda tener en la opinión pública. Demet, como mencioné anteriormente, es un nombre ficticio, una máscara que protege la identidad de una persona real que se ha visto atrapada en una situación que, según las alegaciones de su abogado, le ha ocasionado un daño considerable. Por razones de confidencialidad y para evitar cualquier riesgo legal o ético, me abstendré de revelar detalles específicos sobre su identidad o la naturaleza precisa del daño sufrido. Sin embargo, puedo afirmar que se trata de un asunto que ha afectado profundamente su vida personal y profesional, dejando cicatrices que tardarán en sanar. La demanda, presentada con meticulosidad por el abogado de Demet, se fundamenta en una serie de argumentos clave, cuidadosamente construidos para defender los derechos de su cliente. El primero, y quizás el más crucial, es la alegación de negligencia. El abogado sostiene con firmeza que una o varias de las partes involucradas en la situación que afecta a Demet no actuaron con la diligencia y el cuidado razonable que se esperaría de ellas en circunstancias similares. En otras palabras, alegan que hubo una flagrante falta de diligencia, una omisión inexcusable de las precauciones necesarias, que contribuyó directamente al daño sufrido por Demet. Esta negligencia, según el abogado, es la raíz del problema, el eslabón que conecta la acción u omisión de las partes demandadas con el perjuicio experimentado por su cliente. El segundo argumento principal, entrelazado con el primero, es la violación de derechos. El abogado de Demet argumenta con vehemencia que se han vulnerado derechos fundamentales de su cliente, derechos que están protegidos por la ley y que son inherentes a su condición de ser humano. Dependiendo de la naturaleza específica del caso, estos derechos podrían incluir, entre otros, el derecho a la privacidad, un baluarte contra la intromisión indebida en su vida personal, el derecho a la integridad moral, que protege su honor y reputación, o incluso derechos contractuales previamente establecidos, que garantizan el cumplimiento de los acuerdos y compromisos asumidos. La violación de estos derechos, según el abogado, no solo es un acto injusto, sino que también constituye una base sólida para la demanda, un fundamento legal que sustenta la pretensión de Demet de obtener justicia. El tercer argumento, que suele ser un elemento común en este tipo de casos, es la solicitud de compensación por daños y perjuicios. El abogado de Demet busca activamente que su cliente sea resarcido económicamente por el daño sufrido,
una compensación que le permita reconstruir su vida y recuperar, en la medida de lo posible, el equilibrio perdido. Esta compensación podría incluir, por ejemplo, el pago de gastos médicos, derivados de la atención necesaria para tratar las secuelas del daño, la pérdida de ingresos, ocasionada por la imposibilidad de trabajar debido a las consecuencias del incidente, el daño moral que reconoce el sufrimiento emocional y psicológico experimentado por Demet, y el sufrimiento emocional, que busca aliviar el dolor y la angustia que ha padecido. El objetivo primordial de esta compensación es, en la medida de lo posible, reparar el daño causado a Demet y brindarle los recursos necesarios para reconstruir su vida y superar esta difícil etapa. ¿Pero cuál será la respuesta a esta demanda? Aquí es donde el panorama se vuelve más difuso y complejo. La respuesta legal a la demanda puede variar enormemente, dependiendo de la intrincada red de detalles específicos del caso, de la jurisdicción en la que se haya presentado la demanda, con sus propias leyes y precedentes, y de la estrategia legal adoptada por la parte demandada, que sin duda buscará defender sus intereses. En términos generales, la parte demandada cuenta con varias opciones estratégicas. La primera, y quizás la más pragmática, es simplemente llegar a un acuerdo extrajudicial con Demet y su abogado. Esto implicaría una negociación cuidadosa y delicada, buscando una solución que sea aceptable para ambas partes, evitando así la costosa y prolongada batalla de un juicio. Esta opción puede ser atractiva para ambas partes, ya que permite resolver el asunto de forma más rápida y menos onerosa, ahorrando tiempo, dinero y sobre todo, evitando la exposición pública que un juicio inevitablemente conlleva. La segunda opción, más combativa y litigiosa, es contestar la demanda formalmente. Esto implica presentar un escrito ante el tribunal, un documento legal en el que se niegan categóricamente las alegaciones de Demet y se exponen los argumentos de defensa de la parte demandada. La parte demandada podría argumentar, por ejemplo, que no hubo negligencia, que sus acciones estuvieron dentro de los límites de la legalidad y la ética, que no se violaron derechos de Demet, que no hubo una vulneración de sus derechos fundamentales, o que el daño sufrido por Demet no es tan grave como se alega, que las consecuencias del incidente no son tan devastadoras como se pretende hacer creer. Si la parte demandada opta por contestar la demanda, el caso seguirá su curso normal en el intrincado laberinto del sistema judicial. Esto implicará la presentación de pruebas, documentos, testimonios y otros elementos que respalden las respectivas posiciones de cada parte, la declaración de testigos, que aportarán su versión de los hechos, y finalmente un juicio, un enfrentamiento legal en el que se decidirá el destino de Demet. Durante el juicio ambas partes tendrán la oportunidad de presentar sus argumentos ante el juez o el jurado, quienes tendrán la difícil tarea de evaluar la evidencia y determinar quién tiene la razón, quién merece la victoria en esta contienda legal. Ahora bien, es fundamental tener en cuenta que este proceso puede ser largo, tedioso y costoso. Un juicio puede prolongarse durante meses, o incluso años, consumiendo recursos valiosos y generando un estrés considerable. Además, puede requerir la contratación de abogados especializados, expertos legales y otros profesionales, lo que incrementa aún más los gastos. Por lo tanto, es crucial que ambas partes evalúen cuidadosamente sus opciones antes de decidir si continuar con el litigio, sopesando los beneficios potenciales frente a los costos y riesgos inherentes. Pero más allá de la respuesta legal, que se desarrolla en los tribunales y se rige por las leyes, también es importante considerar la respuesta mediática, que se manifiesta en los periódicos, las televisiones y las redes sociales, y se alimenta de la opinión pública. En muchos casos, especialmente cuando se trata de figuras públicas o de situaciones que generan controversia y polarización, la demanda puede tener un impacto significativo en la reputación de las partes involucradas, manchando su imagen y afectando su credibilidad. La cobertura mediática de la demanda puede influir de manera determinante en la opinión pública, moldeando la forma en que la gente percibe a Demet y a la parte demandada. Una cobertura favorable puede fortalecer la posición de Demet y generar presión sobre la parte demandada, mientras que una cobertura negativa puede debilitar su caso y dañar su imagen. Por lo tanto, es fundamental que ambas partes gestionen cuidadosamente su imagen pública durante este proceso, controlando el mensaje y evitando declaraciones que puedan ser malinterpretadas o utilizadas en su contra. Demet y su abogado probablemente buscarán presentar su caso de la manera más favorable posible, destacando el daño sufrido, la injusticia cometida y la necesidad de obtener justicia. Por otro lado, la parte demandada probablemente intentará minimizar el impacto de la demanda, negando las alegaciones, presentando una versión diferente de los hechos o cuestionando la credibilidad de Demet.
Es crucial recordar que la cobertura mediática no siempre es precisa, imparcial o completa. Los medios de comunicación pueden tener sus propios intereses, sesgos o agendas, y pueden presentar la información de una manera que no refleje la realidad completa. Por lo tanto, es fundamental que los espectadores y lectores sean críticos con la información que reciben, que busquen diferentes fuentes para contrastar la información y que se formen una opinión informada, basada en la evidencia y el razonamiento lógico. En el caso de Demet, la respuesta mediática a la demanda ha sido mixta y diversa. Algunos medios de comunicación han presentado su caso como el de una víctima de una injusticia, una persona que ha sido perjudicada por la negligencia o la mala fe de otros, mientras que otros han sido más críticos, cuestionando sus motivos, minimizando el daño sufrido o incluso acusándolo de buscar notoriedad o un beneficio económico injustificado. La parte demandada, por su parte, ha intentado mantenerse en silencio, evitando hacer declaraciones públicas que puedan perjudicar su posición legal. Sin embargo, algunos de sus portavoces han negado las alegaciones de Demet y han defendido su propia actuación, argumentando que actuaron de manera responsable y dentro de los límites de la ley. En definitiva, la demanda de Demet es un caso complejo, delicado y controvertido que involucra cuestiones legales, éticas y mediáticas. La respuesta a la demanda puede variar enormemente, dependiendo de los detalles específicos del caso, de la estrategia legal adoptada por las partes involucradas y de la cobertura mediática del asunto. Es fundamental recordar que el sistema judicial está diseñado para garantizar que todas las partes tengan la oportunidad de presentar su caso ante un tribunal imparcial y que se les brinde un juicio justo. Sin embargo, el proceso puede ser largo, costoso y emocionalmente agotador, y el resultado final no siempre es el deseado. Por lo tanto, es crucial que las personas que se ven involucradas en este tipo de situaciones busquen asesoramiento legal de un abogado cualificado y que gestionen cuidadosamente su imagen pública, protegiendo su reputación y evitando declaraciones que puedan ser utilizadas en su contra. Para recapitular brevemente lo que hemos analizado hoy, hemos diseccionado la demanda de Demet, explorando los argumentos presentados por su abogado y la posible respuesta legal y mediática a la misma. Hemos visto que se trata de un caso complejo que involucra alegaciones de negligencia, violación de derechos y solicitud de compensación por daños y perjuicios. También hemos discutido la importancia de gestionar cuidadosamente la imagen pública durante este tipo de procesos, protegiendo la reputación y evitando la desinformación. Espero sinceramente que este vídeo te haya resultado informativo, útil y esclarecedor. He intentado simplificar al máximo un tema que puede ser bastante denso, complicado y confuso. Recuerda que la información que te he proporcionado es meramente informativa y no constituye asesoramiento legal. Si te encuentras en una situación similar, te recomiendo encarecidamente que busques asesoramiento legal de un profesional cualificado, un abogado que pueda evaluar tu caso y brindarte la orientación adecuada. Quiero agradecerte de todo corazón por haber dedicado tu tiempo a ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que valores mi trabajo y que encuentres útil el contenido que comparto. Si te ha gustado, invito cordialmente a que me dejes un comentario abajo con tus preguntas, reflexiones o comentarios. Me encanta leerlos y responderlos, creando un diálogo enriquecedor y constructivo. ¿Qué te pareció el caso? ¿Tienes alguna duda sobre el proceso legal? ¿Qué opinas de la gestión mediática de este tipo de situaciones? Cuéntame todo lo que te venga a la mente. Y por último, pero no menos importante, te pido con entusiasmo que me regales un me gusta si disfrutaste del vídeo. Un me gusta es una señal inequívoca de que te gustó el contenido y me anima a seguir creando vídeos como este, explorando temas complejos y compartiendo información valiosa. Comparte este vídeo con tus amigos, familiares, colegas y cualquier persona que pueda encontrarlo interesante o útil, difundiendo el conocimiento y empoderando a otros. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Prometo seguir trayéndote contenido interesante e informativo, entretenido, y que te haga reflexionar. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo.